Entonces teníamos esta forma, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. A ver. Sacamos de acá. Y' más y igual a x. ¿Ya? Entonces en este caso también desconocemos cuál es px y cuál es qx. Px sería 1, ¿no ven? Y qx va a ser x. ¿Está bien? Entonces, es lo mismo el factor integrante o u e a la integral de p de x diferencial de x, ¿no ven? E a la integral de 1 diferencial de x. Esto es e a la x, ¿no? Es e a la x. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que y va a ser igual a integral, ¿verdad? De qx. Eso es x por u, en este caso por e a la x, diferencial de x más c por e a la menos 1, es decir, e a la menos x, ¿no ven? Desarrollamos. Aquí aparece una integral. Vamos a poner y. La integral de x e a la x diferencial de x. Tenemos que resolver esto, ¿no ve? De alguna manera. Podemos hacerlo por partes, ¿no? U va a ser x. Diferencial de u va a ser diferencial de x. Diferencial de b va a ser e a la x. E a la x diferencial de x, ¿no ven? Integramos, tenemos e a la x. Multiplicamos a lo cruzado y luego a este lado, ¿no? Entonces aquí tendríamos x por e a la x menos e a la x diferencial de x. Eso es el mismo, ¿no? Es x por e a la x menos e a la x. ¿Bien? Entonces, y va a ser igual a x por e a la x menos e a la x más c por e a la menos x. ¿Está bien? Esto es y igual a, multiplicando tendríamos x menos 1 más c por e a la menos x, ¿no? Tendríamos esa solución. ¿Alguna pregunta con esto?
Bien, aquí en los anteriores hemos visto de variables separables. Las lineales. Ahora las ecuaciones diferenciales. Exactas, ¿está bien? Exactas, ¿está bien? Entonces aquí vamos a tener ecuaciones de la forma mxy diferencial de x más nxy diferencial de y igual a 0. ¿Está bien? Y van a ser exactas si diferencial de m sobre diferencial de y es igual a diferencial de n es respecto o derivada de n respecto a x. ¿Está bien? Obviamente que esto tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no ven? M y n son funciones de R2 a R. Si se va a cumplir esto, entonces el conjunto solución va a ser de esta forma. Fxy igual a c, donde derivada de f respecto a x va a ser m y derivada de f respecto a y va a ser n. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, este de acá. X al cubo más xy al cuadrado diferencial de x más x al cuadrado por y más y al cubo diferencial de y igual a 0. ¿Está bien? En este caso, ¿cuál sería m? Este de acá. ¿Cuál sería n? Este de acá, ¿no? Veamos si es exacta. Diferencial de m o derivada de m respecto a y. ¿Cuál es? 2xy. Derivada de n respecto a x va a ser 2xy también, ¿no? Entonces cumple. Es exacta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Fxy igual a c. Derivada de f respecto a x, ¿qué es?
es m, ¿no ven? Y esto sería x al cubo más xy al cuadrado, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que f va a ser la integral de esto respecto a x. Sería x a la 4 sobre 4 más x al cuadrado y al cuadrado sobre 2, ¿no? Más una función que va a depender de y, ¿no? Una constante, esta va a ser la constante que va a depender de y. También sabemos que la derivada de f respecto a y es n. Y esto va a ser derivado respecto a y. Aquí va a ser x al cuadrado y, ¿no ve? Más g''y. Igualamos a n. X al cuadrado y más y al cubo. ¿Bien? Entonces de aquí tenemos que g' de y es y al cubo, ¿no? Entonces g de y va a ser igual a y a la 4 sobre 4, ¿no? Entonces finalmente la solución general va a ser igual a f era todo esto, x a la 4 sobre 4 más x al cuadrado y al cuadrado sobre 2 más g de y, que es y a la 4 sobre 4, ¿no? Igual a una constante. ¿Alguna pregunta con esto? Bien. ¿Tienen algún ejercicio que quieran resolver ahorita?